Hola, hola, ¿cómo están del otro lado? Qué lindo volver a saludarlos, a saludarlas. Ahora ya sí en el marco de la temática directamente que nos compete, que nos convoca de cara al taller del lunes que viene. Los miedos, ni más ni menos. Yo, antes de empezar a hablar sobre los miedos, quiero empezar con una pregunta. Y es la siguiente. ¿Cómo sabes cuando tenés miedo? ¿Cómo lo sabes? No por qué tenés miedo, no de qué tenés miedo, no qué haces cuando tenés miedo. ¿Cómo sabes cuando tenés miedo? Es la pregunta. Una de las grandes preguntas que nos hacemos desde la programación neurolingüística, PNL, es ¿cómo lo sabes? Y esta pregunta me interesa porque nos lleva a remontarnos al proceso de esta emoción, que es el miedo, a cómo generamos internamente ese miedo. Yo no voy a hablar tanto desde las neurociencias, no voy a hablar, por ejemplo, de cómo la amígdala genera en el cerebro una respuesta, ¿no? Y cómo la comunica, y luego lo que sucede en el sistema límbico con respecto a esa emoción y a su proceso. Por eso se lo dejo a quienes son especialistas en la temática, ¿no? En la disciplina de las neurociencias. Si bien yo he estudiado a partir de algunas formaciones, etcétera, yo no soy especialista al respecto, entonces no me gusta hablar de lo que no es mi área. En mi área, en la PNL, en la programación neurolingüística, además en otras, con lo que trabajamos es con los procesos internos. Es decir, cómo generamos nuestras experiencias. Y para eso, la primera pregunta que hago en cualquier tipo de estado es ¿cómo es el proceso en el que generas ese miedo? Y esto dista bastante, de hecho, del abordaje típico, ¿no? Bueno, ¿de qué tenés miedo? ¿Por qué? ¿No? No, la pregunta acá es el cómo. ¿Cómo te generás ese miedo? Sabemos que el miedo es una de las emociones básicas que nos llevó a evolucionar como especie. Sin miedo, no habríamos evolucionado como especie porque no nos habríamos defendido de los peligros potenciales y concretos del momento, ¿no? Entonces, el miedo es sumamente importante y es importante validar la emoción del miedo. Imagínate que yo te dijera, a partir de esto que sabemos con respecto a la evolución del ser humano, que el miedo te ayuda a evolucionar. Al revés de todo lo que en general por ahí se dice de, bueno, elimina los miedos. No. La propuesta que te hago es a evolucionar a partir del miedo. Porque las emociones no son ni más ni menos que información sobre nosotros mismos, sobre nosotras mismas. Entonces, ¿cómo sabes que tenés miedo a partir de tu respuesta interna, ¿no? De lo que te pasa físicamente, lo que ves, lo que escuchás, lo que sentís, y luego el sentido que le das desde las palabras a esa experiencia física? Bueno, vamos a hablar un poco entonces, en esta parte previa al taller, de evolutivamente cómo es que el miedo nos ha hecho evolucionar. Y esto consiste en lo siguiente. Ante un peligro potencial o actual, generamos tres tipos de respuesta biológica, no solamente los seres humanos, también otras especies, ¿sí? El animal humano, no solamente el animal humano, sino otros animales. El miedo lo que genera son tres respuestas que en inglés son las 3F. Te voy a contar de qué se trata, que, bueno, son básicamente el freeze, que es paralizarse, el flight, que es huir, mecanismo de huida, y fight, que es pelear. Estas tres maneras de generar una conducta a partir del miedo, y una conducta tendiente a ¿qué? A protegernos. Es decir, que la primera intención del miedo, sea cual sea, el miedo a lo que sea, es protección. Ahora, vamos en este video, en esta parte, lo que quiero es ahondar en de qué se tratan esos tres mecanismos y cómo se generan. En el próximo voy a hablar de ante qué peligros generamos miedo, ¿no? Por ahora quedémonos con esta pregunta. ¿Cómo sabes cuando tenés miedo? ¿No?
La primera respuesta biológica posible ante el miedo es la parálisis. Yo, por ejemplo, acá estoy en Madrid con dos gatitos, uno el mío y otro el de mi mamá, que no se conocían. Como vine acá, me vine a ver unos meses a Madrid, traje a mi gato, no se conocen. Entre ellos, lo primero que sucedió, el primer momento, cuando los pusimos enfrente, fue parálisis. Se quedaron agazapados así, quietos, ¿no? Y yo me reí y decía, claro, están generando la respuesta de parálisis ante el miedo al peligro. Ante el miedo generado por el peligro, quiero decir, ¿no? Y luego por eso quiero en el próximo video hablar de miedos y peligro, ¿no? Pero concretamente la parálisis implica hacernos invisibles ante aquello que nos representa un peligro. ¿Para qué? En principio, como especies de otros animales lo vamos a pensar como para camuflarnos, ¿no? Para no ser vistos y entonces, y por tanto, no ser atacadas. Qué interesante entonces ligar la parálisis a los momentos en que estamos paralizadas en nuestra vida. Por ejemplo, la procrastinación. Cuando estamos paralizadas en alguna conducta, ahí sabemos que en realidad hay un miedo latente o patente. Cada vez que te paralizás, pregúntate, cuando no podés hacer algo, cuando lo pateás para luego, ¿no? Para después, lo tenés en mente pero no lo haces, esa parálisis en realidad lo que está diciéndote es que tenés miedo, aunque no lo sepas. Entonces ahí podés saber que tenés un miedo, cuando te sentís paralizado, paralizada. Cuando entonces estás paralizada en cualquier área de tu vida, la pregunta es, ¿cuál es el miedo que estoy teniendo? Concretamente, ¿ante qué? ¿Estoy teniendo miedo al fracaso? ¿Estoy teniendo miedo al éxito, que también existe? ¿Ante qué te estás paralizando? Pero no ante la conducta, ¿ante qué miedo te estás paralizando? Esa es la primera manera de responder esto de cómo sabes cuando tenés miedo, cómo sabemos cuando tenemos miedo. Cuando hay una parálisis, ¿sí? Luego, tenemos el mecanismo de la huida. La segunda F en inglés, que es flight. El mecanismo de la huida lo que hace es ni más ni menos que alejarnos del peligro. Ya no es que me paralizo y me hago invisible ante algo, sino que me alejo. Una manera de alejarnos podría ser las excusas, por ejemplo. Poner excusas ante algo. Cuando estoy poniendo excusas ante algo, probablemente esté huyendo de ese algo y entonces me tengo que preguntar cuál es mi miedo. Muy interesante que entonces la segunda manera de alertarnos sobre los miedos, en realidad de saber que nos estamos alertando ante un miedo, es cuando estamos huyendo, cuando estamos evitando. Hasta ahora tenemos dos maneras de saber cuando tenemos miedo. Cuando nos estamos paralizando, cuando estamos huyendo. La tercera manera, que en realidad es el mecanismo biológico que tenemos de supervivencia para nuestra protección, que es una palabra clave con respecto al miedo, es ni más ni menos que pelear. La pelea. Nos ponemos a atacar, ¿no? Nos peleamos con el que nos dice algo que nos saca de nuestra zona de confort, nos peleamos con lo que nos molesta, nos peleamos. La tercera manera de generar nuestra supervivencia es a través de la pelea. Aquello que tememos, que nos representa un peligro, es aquello también que nos enoja generalmente, ¿no? En el caso de mis gatitos, yo acá, en realidad mi gatito con el gatito de mi mamá, el de mi mamá se enojó, se puso como a pelear, se puso peleador y yo entonces lo llevaba al mío porque digo, se ponen los dos en modo pelea y acá arde Troya, ¿no? Bueno, sucede esto, cuando estamos ante algo que nos genera un peligro, ¿no? Que nos representa, mejor dicho, un peligro y entonces nos genera esta emoción del miedo, quizás ya pasamos por la etapa de paralizarnos, quizás ya pasamos por la etapa de huir, que es la segunda, y vamos a la etapa de pelearnos. De hecho, lo gracioso fue, por ejemplo, yo le decía a mi mamá, hoy de hecho, esto de, mira qué loco que tu gato se enojó como con el tiempo, no se enojó en principio, no bufó en primera instancia, estaba quietito ahí,
súper paralizado, después se quería ir, y lo tercero que hizo, así como de manual, ¿no? Fue querer pelear. Entonces, si te encontrás muy irascible, si te encontrás muy peleona con respecto a algo en tu vida o a alguien también, podrías preguntarte, ¿cuál es el miedo que subyace ante ese mecanismo de supervivencia? Es muy interesante pensar desde este lugar los miedos. Entonces, ya sabes, ¿cómo sabes que tenés miedo? Cuando entras en mecanismos de supervivencia biológicos, como la parálisis, la huida y el ataque. En el próximo video vamos a contar un poquito más sobre los peligros. Adiós.